Mm, El siguiente ponente es Juanjo Pulido Rollo. Viene de la Underground Colectivo en Badajoz, si no me equivoco, Juanjo. Sí. Y trae una charla, una ponencia titulada El próximo Sopa en Atacama y la semántica de la identidad patrimonial, del simbolismo de los pueblos originarios a la memoria colectiva contemporánea. Muchas gracias. Eh, Antes que nada, se nos había olvidado antes a mi compañera Saba que respecto al proyecto este del Tarteso en Comunidad, tenéis ahí unos cuadernos que hemos traído, que es el resultado de una de las investigaciones que hemos estado haciendo con las chicas y chicos del instituto, que es una especie como de un diálogo entre la materialidad del Turuñuelo y la materialidad del pueblo de hace 100 años, ¿no? Porque allí en el pueblo hay un poeta muy famoso en Extremadura que se llama Luis Chavizo, que escribió mucho sobre el tema de la cultura campesina. Entonces es un diálogo, ¿no?, entre cómo esa materialidad de hace 2500 años hasta ahora pues no ha variado mucho, ¿no?, en el sentimiento del territorio. La tenéis ahí, podéis coger lo que queráis. Bueno, hablando del tema de la comunicación y cuando hablábamos ayer de que algunos elementos patrimoniales o culturales, ¿no?, como que hay una sobresaturación a lo mejor de información, vamos a hablar de una serie de elementos patrimoniales y de procesos y de proyectos que es totalmente lo contrario, ¿no? Son proyectos invisibilizados, sobre todo porque están desarrollados por parte de las comunidades rurales, y son proyectos que nunca van a tener no mucha repercusión mediática, sino ninguna, ¿no? Y hasta hace varios años, más de una década, pues no tenían esa visibilidad, esa representación en estos eventos, ¿no?, en los cuales estamos trabajando sobre procesos de patrimonialización, ¿no?, que normalmente hasta la fecha siempre venían de una dirección desde el ámbito académico. Entonces nosotros empezamos también porque nuestros proyectos tampoco tenían cabida, ¿no?, en ningún encuentro, y entonces decidimos crear el SOPA, el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, para que todos estos colectivos invisibilizados o invisibles en ese momento pues tuvieran también oportunidad de tener voz, ¿no? Bueno, vamos a ir rápido. En general, el SOPA es como es una red internacional totalmente informal, ¿no?, en el contexto, sobre todo, iberoamericano, ¿no?, en el cual, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? Son proyectos en los que cada comunidad, ¿no?, pues visibiliza, trabaja su patrimonio y su memoria colectiva de acuerdo, pues, a sus intereses, a su contexto, ¿no?, a sus tiempos, ¿no?, a los cuidados, ¿no?, y con la intención de generar pues un discurso en el que se puedan aprender pues unos países de otros, unos territorios de otros, teniendo en cuenta también las dificultades, teniendo en cuenta también los contextos que son distintos y las situaciones, ¿no?, tanto sociales, culturales como políticas de los territorios. Hemos ya celebrado 13 congresos. Empezamos en Malpartida de Cáceres el primer año y de ahí nos hemos ido moviendo por varias partes tanto de la península ibérica como de Latinoamérica, ¿no? Normalmente hemos establecido una serie de sesiones, pero siempre hemos querido incidir en cada sede en un tema que afecte al territorio en concreto, ¿no? Entonces, para ello, al principio, a partir de 2015, empezamos a hacer una especie como de seminarios dentro del Congreso sobre problemas que afectaran al territorio sede, ¿no? Por ejemplo, en Benito Juárez, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pues trabajamos los patrimonios rururbanos, ¿no? Esos territorios que limitan lo que consideramos rural con los espacios urbanos. En Zalamea de la Serena, patrimonios del conflicto, porque cerca de Zalamea hay un museo sobre la guerra civil. Entonces, cómo trabajar también esas memorias y esos patrimonios vinculados a la guerra civil, no solo también en España, sino también otros conflictos a nivel mundial. En México trabajamos sobre el saber de las mujeres, ¿no?, y ese papel de las mujeres en el rural como sostenedoras de la memoria y de las tradiciones y de la cultura rural. En Olmué, en Chile, en 2018, procesos comunitarios de gestión y defensa, ¿no?, porque
cuando hablamos muchas veces de luchar por el medio ambiente, o luchar contra las eólicas, contra las placas solares y todo eso, ¿no? Aquí como si hay una movilización, se consiguen cosas, se consiguen parar, pero también muchas veces como, pues nada, no se ha podido, pues se hace, ¿no? Muchas veces como que esa lucha como que es más, no sé cómo decirlo, más suave comparado a lo mejor con otros territorios, como por ejemplo la experiencia en Latinoamérica, que también hemos vivido en distintos procesos, donde ahí muere gente. No solo defendiendo esos derechos a la tierra, sino también en los procesos de desocupar los territorios, ¿no? para hacer minas de litio. Ya sabemos el tema del Amazonas, sabemos el tema de lo que pasa con el agua en territorios como Chile, ¿no? Entonces también tener esa experiencia, ¿no? de las luchas de los territorios, ¿no? de las comunidades para defender sus territorios, pues también nos parecía importante que se visibilizara. En Colombia estuvimos viendo los patrimonios de las memorias migrantes, de gente que viene de otros territorios, de otros países, ¿no? y que se mezcla con la cultura del país al que llega. En Portugal estuvimos trabajando también los patrimonios de frontera, ¿no? Esa mezcla también que se hace en las fronteras no solo de países, sino también de regiones, de comunidades autónomas, en el cual se fusionan, ¿no? esos patrimonios de un lado a otro. En Ávila estuvimos hablando también del tema de la despoblación. En Argentina, en Rosario, estuvimos hablando también del papel de los museos, ¿no? que tienen también a la hora de vincularse a los territorios. Y realmente son espacios cerrados en los cuales todo sucede dentro del edificio, ¿no? del museo, y no hay ningún tipo de vinculación. O sea que si quieres algo de nosotros tienes que venir, porque nosotros no vamos a salir a hacerte nada, ¿no? Entonces hay, sobre todo también en Latinoamérica, hay una tradición muy importante, ¿no? de trabajo de los museos fuera del contexto del propio edificio y de hacer trabajo en territorio. Y hace 2 años en Ávila estuvimos hablando también del papel de las personas mayores a la hora de mantener el patrimonio, ¿no? y sobre todo el papel de la gente que trabajamos en patrimonio, como esa ansia extractivista, ¿no? de acosar a las personas mayores, como que hay determinados conocimientos que lo tiene una persona determinada y como se muera y no lo recuperemos, pues se va a perder, se va a olvidar, ¿no? como de quitarle expresión, ¿no? a esas personas, y que sabemos que hay conocimientos y que hay también patrimonio que al final se va a perder y que no podemos hacer nada y que tampoco pasa nada porque se pierde algo, ¿no? Si queremos recuperar todos los chozos, todas las zahurdas, todas las ermitas, todos los castillos, todo lo que hay, todo el patrimonio construido, queremos que mantenerlo y que no se caiga. Pero claro, para eso hace falta recursos y que no siempre los hay. Siempre va a haber alguien que decida que se conserva y que no, aunque nos pese a los demás, ¿no? Y con el patrimonio también inmaterial o con la memoria pasa igual, ¿no? No podemos estar pendientes siempre de la población esta mayor, que hay una persona que sabe una receta, hay una persona que sabe una canción, hay una persona que sabe cómo se cultivaba el campo, y tenemos que ir como a acosarle, ¿no? para poder mantenerlo también en beneficio también de la gente que lo está investigando. Y luego hemos hecho también algún monográfico sobre cocina tradicional iberoamericana, o sea que todo el congreso iba sobre eso. El año pasado sobre temas artísticos vinculados a la visibilización del patrimonio, y este año, que lo vamos a hacer en Atacama, Chile, vamos a trabajar también con la memoria y el patrimonio de los pueblos originarios, ¿no? Va a ser en Atacama, en la región de Atacama, en varias sedes. También el SOPA normalmente se hace en una sede, pero también había ediciones que hemos ido como una itinerancia, ¿no? o en un lugar cercano, que nos íbamos desplazando algunos días, o como en este caso y como también otros, por ejemplo en Rosario, en Argentina, que el congreso se iba moviendo entero todo el mundo por varias localidades, ¿no? Hay como 3 sesiones principales. Este que se llama Espacio Crítico, que la solemos hacer sobre todo en Latinoamérica, por lo que hablaba, ¿no? Temas relacionados con el extractivismo, con conflictos de la lucha por el territorio, el tema de justicia climática, crisis hídrica, la mercantilización del patrimonio también y de las culturas, ¿no? Esa folclorización de las culturas indígenas para el consumo turístico, eso de hacerse vestir a gente, ¿no? Para que venga el turista y les muestre toda su cultura, ¿no? Cuando realmente la gente tendría que conocer esas culturas en el sitio y cuando se tienen que dar, no cuando a la gente le apetezca verlas. El borrado también de la presencia indígena y de la memoria indígena, ¿no? por los estados. Luego hay una sesión teórica también, pues para trabajar temas determinados que nos ayuden a reflexionar sobre la decolonización de la arqueología, ¿no? Eso de tráfico de objetos que se sacan del contexto, la problemática también, por ejemplo, con los enterramientos, ¿no? Que muchas veces, y nunca mejor dicho, ¿no? que a lo mejor aquí un cráneo de hace 100.000 o 200.000 años, pues a lo mejor a nadie le importa, pero cuando
hay unas culturas que se han ido manteniendo a lo largo de la historia hasta ahora, pues el hecho que eres alguien de tu comunidad, aunque sea de hace 300 años, de 500 años, o sea, hay gente que se sigue manteniendo esa cultura y también quiere que se respeten sus muertos, no solo los de hace 50 años o 20 años, sino también los de hace 300, 500 o 1200, ¿no? Entonces trabaja también sobre eso. También, bueno, el tema turístico, los derechos culturales, el tema de género, el tema de recuperación de semillas, o sea, un montón de temas. Y luego pues, una sesión de proyectos en las cuales pues, la gente va desarrollando los proyectos que van haciendo vinculados pues, pues, desde herramientas digitales a cómo se recuperan se mantienen esos proyectos, uso de arte parecido a lo que hablamos, trabajamos en el SOPA del año pasado, ¿no? Cómo modernizar el discurso, ¿no? sobre el tema de las comunidades, de los pueblos originarios y las comunidades indígenas a través de otros lenguajes, ¿no? Y otra forma de comunicarlo, como a través, pues no sé, de redes sociales, a través del arte contemporáneo, de la música, del teatro, ¿no? Como herramientas nuevas para trabajar sobre eso. Y bueno, dejo ahí un poco el link. La convocatoria es difícil, a lo mejor de España que puedan surgir proyectos y que haya a lo mejor gente que está haciendo cooperación y que están haciendo algún tipo de trabajo de recuperación con proyectos. A ver, son sobre comunidades indígenas y pueblos originarios de cualquier parte del mundo, ¿no? Incluido, por ejemplo, aquí en España se me ocurre, porque también tenemos colectivos amigos que trabajan, por ejemplo, con el pueblo gitano, también podría ser un elemento en el que se pudiera trabajar. A lo mejor en el tema de Canarias, por ejemplo, con los orígenes, ¿no? Con el tema de los guanches y eso, a lo mejor no entraría porque no es una comunidad que exista, pero sí que existen unas memorias y hay elementos culturales, ¿no? que se siguen manteniendo en Canarias, ¿no? que vienen sobre todo en cuestión de territorios, en cuestión de palabras, de toponimia, de cultura, de gastronomía, de música, que tiene esa herencia, ¿no? que también se podría trabajar, ¿no? en esta edición. Bueno, ya está. ¿Alguna pregunta para Juanjo? ¿Te ha quedado todo claro?